Muy bien, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a empezar entonces. Con el curso de psicología. Ya aparece en pues el PDF, los tres PDF ya aparecen en el botón 5, ahí en el curso de psicología, por favor. Y nos vamos donde están las bases biológicas de la conducta humana. Dice ya sea de manera científica o de cualquier otra índole, siempre se ha querido conocer cómo funciona la conducta. Hay una relación directa entre la fisiología humana y la capacidad de respuesta del individuo a los cambios y a las demandas de su entorno. La genética juega un papel importante para la adaptación física y social. Los individuos están capacitados por la función del sistema nervioso para razonar, para interactuar con otros, para expresarse por medio del lenguaje, para imaginar y crear. El sistema nervioso es el responsable de dirigir toda actividad del cuerpo y toda conducta que expresa el hombre en respuesta a su entorno. Todo acto voluntario como comer o involuntario como respirar están dirigidos por el sistema, así como sus procesos cognitivos y emociones. Sin embargo, el individuo puede presentar percepciones distorsionadas, emociones y emotivos alterados por el uso de drogas y fármacos que alteran el funcionamiento de las neuronas, el deterioro orgánico del sistema nervioso central, como la arteriosclerosis, el mal del Alzheimer, la esquizofrenia, la depresión y otras condiciones mentales que pueden contribuir a desfigurar la realidad. Por lo anterior, es necesario estudiar algunos conceptos básicos de neuropsicología para entender los procesos que se llevan a cabo. El cuerpo humano posee dos sistemas que organizan y constituyen la conducta y son el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son los dos sistemas que vamos a ver. Espero yo que nos dé tiempo el día de hoy, ¿verdad? Pero si no, pues los vamos a ir viendo sucesivamente. Muy bien, entonces estamos en esa parte. Solo quiero ver cómo estamos aquí. Bienvenido Alan, Melissa. Vamos a entonces aquí. Entonces tenemos aquí en esta parte, como ya lo decíamos anteriormente, la parte de la conducta del ser humano. Dice que se dividen en dos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hay dos cosas bien importantes aquí, porque decía que aquí la conducta puede alterarse por medio de drogas o por medio, por ejemplo, de fármacos que en algún momento pueden alterar pues el funcionamiento de lo que es prácticamente la forma de comportarse, por ejemplo, del ser humano, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pues estudiemos y visualicemos esta parte. Solo déjenme ver aquí. Entonces es importante que podamos conocer. Vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso, cuál es la función, por ejemplo, del cerebro. Pues el cerebro tiene una diversidad de funciones, pero tiene aliados que le ayudan a poder realizar los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Por ejemplo, tenemos movimientos voluntarios como, por ejemplo, comer, correr, mover esta mano, mover este pie, ¿sí? Mover la boca, pero están los movimientos involuntarios, como lo decía aquí, por ejemplo, el respirar, o por ejemplo, que el corazón, por ejemplo, siga latiendo. Nuestro cerebro sigue trabajando al momento de que nosotros estamos descansando, pero está controlado por ciertos sistemas que hacen que en algún momento eso no deje de trabajar, ¿verdad? Entonces el ser humano es extraordinario con todo lo que en algún momento se presenta, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí. Vamos con la siguiente parte. Espero que nos dé tiempo ahí en esta clase del día de hoy. Vemos entonces aquí el sistema nervioso, que va a ser el primero que vamos a visualizar. Dice, todos los pensamientos, conductas y respuestas nacen en este sistema. El sistema nervioso almacena datos internos y externos, los cuales son codificados y emiten respuestas adecuadas según el estímulo recibido. La función vital es la transmisión del impulso nervioso
a las diferentes partes del organismo involucradas en el mecanismo de estímulo y respuesta. Las partes del sistema nervioso están interrelacionadas, pero se pueden dividir en diversos subsistemas. Sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el cual se divide en sistema somático, sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso central consta de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal, es el cerebro del control del cuerpo, ¿verdad? Aquí nos da prácticamente dos subsistemas que en algún momento pueden ayudar a controlar la conducta del ser humano. Aquí les voy a habilitar aquí en la plataforma, por eso es que les presento esta pequeña figura que les coloqué aquí. El sistema nervioso central, que se puede prácticamente con las siglas colocar como SNC, sistema nervioso central, y el SNP, que sería el sistema nervioso periférico, que serían prácticamente las iniciales de estos dos prácticamente sistemas, que son los que vamos a ver. Vamos a ver en este momento el sistema nervioso periférico. Se los voy a mostrar aquí así rápidamente para que ustedes puedan ver cómo funciona esta parte. También ahí les dejé pues un pequeño mapa, se los voy a agrandar aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí está el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico pues actúa de distinta forma. Aquí tenemos el sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso periférico se divide en dos: el sistema aferente sensorial y el sistema eferente motor, ¿verdad? Que es la parte de todo lo sensorial, lo que se puede prácticamente codificar a través de las sensaciones, por ejemplo, de comer, por ejemplo, de tocar, en algún momento de disgustar, en algún momento se puede. Pero el sistema eferente motor tiene dos divisiones. Se divide en sistema nervioso somático voluntario y el sistema nervioso autónomo involuntario. Ya veíamos el voluntario, que es a lo que en algún momento nos decía, lo que nosotros hacemos por voluntad propia, ¿verdad? Por ejemplo, caminar, por ejemplo, comer, por ejemplo, hacer ciertas actividades que nosotros lo hacemos voluntariamente, o sea, que lo estamos emitiendo y se está realizando en el momento. Imagínense, el cerebro emite una orden y es a velocidad luz, o sea, no voy a decirle voy a mover esta mano y hasta el buen rato se mueve la mano, no. Automáticamente estoy moviendo la mano, ¿verdad? Y lo estoy pensando, pero es porque nuestras neuronas están trabajando a velocidad luz. O sea, es algo sorprendente cómo manda la información de neurona a neurona para que, por ejemplo, nuestra mano pueda estarse moviendo al mismo tiempo, o sea, en una forma rápidamente, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo involuntario se divide en dos, que es prácticamente, vamos a regresar aquí. Creo que se nos fue aquí, quiero ver, vamos a regresar. Se dividen en dos sistemas, que sería el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que esto es prácticamente la parte involuntaria. Nos dice prácticamente, vamos a colocarlo así aquí, el sistema nervioso simpático actúa en situaciones de alerta o alarma. ¿Qué quiere decir con esto? Que en algún momento este sistema se activa o libera una sustancia de adrenalina en el torrente sanguíneo cuando estamos en una situación de estrés, o por ejemplo de que en algún momento nuestra vida puede correr peligro. Entonces se activan, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que en algún momento estamos, por ejemplo, para los que les asustan los temblores, ¿verdad? Por ejemplo, está temblando y comienza a salir, comienza a gritar, se sube un muro, se tira, ¿verdad? Lo que hace es que en algún momento este sistema hace que nuestros sentidos se pongan como que al 100%. Tenemos 100% visibilidad, tenemos 100% rapidez, tenemos 100% fuerza, ¿sí? O sea que el torrente sanguíneo, ¿verdad?, se libera una serie de adrenalina que hace que nuestro cuerpo esté al 100%. Entonces, incluso nos podemos doblar el pie, nos podemos raspar,
puede pasar una serie de acciones que no vamos a sentirlas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso está activado por este sistema nervioso simpático. Pero ¿qué pasa? Al terminar este tipo de estrés o este tipo de actividad, se activa el sistema nervioso parasimpático. Entonces actúa, dice, relajando y recuperando las condiciones normales para el órgano. Entonces comienza a descender el nivel de adrenalina, ¿sí? Y comienza prácticamente a entrar en un estado de relajación. Incluso la respiración comienza a bajar, ¿sí? Comenzamos a sentir, por ejemplo, los dolores. Si nos raspamos, comenzamos a sentir el raspón, comenzamos a sentir que nos duele una pierna, donde nos pasamos, por ejemplo, pegando en algún lugar. Entonces, de esta forma es como funcionan prácticamente estos sistemas. Tanto en las partes involuntarias, tanto la parte que nos ayuda prácticamente a entrar en una forma de estrés, como la que nos ayuda a bajar los niveles prácticamente de estrés a la hora de que tenemos prácticamente este tipo de actividad. Entonces aquí es como se desarrolla prácticamente el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Ya vamos a ver el sistema nervioso central, cómo es que actúa, ¿verdad? Y de qué forma puede prácticamente trabajar a la hora de poder prácticamente realizar este tipo de acciones. Vámonos a la parte de la médula espinal. Dice, la médula espinal consiste en la mayoría de los nervios que corre a lo largo de la médula espinal, donde es protegida por las vértebras de la columna vertebral, conectado al cerebro con el resto de organismos. Cumple dos funciones fundamentales: permitir algunos movimientos, reflejos involuntarios y conducir mensajes hacia el cerebro y desde el mismo, ¿verdad? Que es prácticamente nuestra médula espinal. O sea que aquí en la médula espinal podemos encontrar, por ejemplo, pues toda la parte que tenemos prácticamente de la espalda, desde el cerebelo hasta prácticamente la colita prácticamente. Ahí está nuestra médula espinal. Está protegida, por ejemplo, por ciertos huesitos. Es una como pajillita prácticamente que lleva una sustancia, ¿verdad? Que esa sustancia es prácticamente la parte donde lleva la información hacia el cerebro. O sea que la médula espinal, si lo queremos ver desde cierto punto, es como que fuera como que el asistente del cerebro. Por ejemplo, me corto un dedo, ¿sí?, del pie o me lo quemo, automáticamente siento el dolor ahí, pero esa información fue recibida por la médula espinal, llevada hacia el cerebro, y luego pues viene la parte de la respuesta prácticamente hacia ese lugar. Entonces siento el dolor prácticamente en el dedo. Cuando hay una lesión, por ejemplo, en la médula espinal, por ejemplo, normalmente estas lesiones en su mayoría suceden en la parte de las motocicletas o en otro tipo de actividades. Por ejemplo, si alguien se cae, por ejemplo, de un techo o una mala fuerza, puede haber una desviación, por ejemplo, de los discos que le dicen, ¿verdad? Serían prácticamente de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, eso puede interrumpir prácticamente la información que se llega o se lleva prácticamente hacia los órganos donde está interrumpida. Por ejemplo, si la lesión fue, por ejemplo, de nuestro estómago, o sea, en la parte de atrás hacia abajo, o ahí fue la lesión, entonces hay interrupción ahí de información. Por eso es que las personas quedan muchas veces minusválidas o sin poder caminar, porque hay una interrupción prácticamente de información. Entonces, el cerebro manda la información de poder prácticamente caminar, pero hay un bloqueo. Entonces, por eso es que las personas no pueden mover sus piernas ni sentir, porque no está funcionando esa parte. La médula espinal solo está mandando la información hasta donde llega, pero hay un bloqueo ahí y entonces no puede haber prácticamente un estímulo de respuesta. Por eso es que es importante que en algún momento, pues todo lo que hagamos, ejercicios, poder andar, por ejemplo, en una motocicleta, puede llevar a que en algún momento podamos estar en una situación de este tipo. Por eso es importante el cuidado, ¿verdad?, de nuestra columna vertebral, ¿sí?, de nuestra médula espinal, ¿verdad?, que en algún momento este es el que ayuda al cerebro a poder prácticamente realizar este tipo de acciones. Cuando hay una lesión, vamos a ver más adelante la parte de las neuronas, cómo actúan las neuronas
a la hora de que hay una lesión, por ejemplo, cuando hay una rehabilitación dentro de algún órgano, entre alguna parte de nuestro cuerpo, y es por eso es que a veces, pues, por ejemplo, si tenemos un accidente en nuestra pierna, pues nos duele, ¿verdad? Y cuesta que caminemos otra vez. Entonces estamos haciendo terapia, lo que estamos haciendo es estimulación de neuronas para que esto vuelva a funcionar, pues esperando que en su totalidad, o si no, pues aunque sea un 80 o 70%, ¿verdad? Pero es importante que en algún momento esto pues lo tomemos en cuenta. Vamos a ver entonces aquí, vamos a seguir entonces en la parte que corresponde aquí en nuestro PDF. Tenemos aquí entonces el encéfalo, dice, se llama así al sistema nervioso central englobado en el cráneo y comprende el cerebro y el cerebelo. Y el bulbo raquídeo, los procesos mentales superiores tienen lugar en la porción más elevada del encéfalo. La corteza cerebral es responsable de los pensamientos y de satisfacer las necesidades básicas. El encéfalo se distingue en tres zonas grandes: metencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, que aquí prácticamente pues creo que no lo dice, ¿verdad? Aquí está el cerebro, el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿verdad? Que es donde yo les decía, prácticamente, donde llega la información de nuestra médula espinal, ¿verdad? Miremos aquí entonces, el metencéfalo dice, el cerebelo es el más importante, es el órgano de coordinación motora. Se ubica por encima y por detrás del bulbo, que es esta parte, ¿verdad? Esta parte. Por eso es que cuando en algún momento alguien se pega, por ejemplo, en la cabeza, en esta parte, puede incluso hasta desconectarse, incluso hasta llegar a la muerte, ¿verdad? Porque en algún momento esta es una de las partes más importantes del cerebro. Pero, bueno, todo es importante, pero esto es bastante delicado, ¿verdad? Bastante delicado. Constituye entonces a las neuronas motoras que regulan los músculos y glándulas de la cara y el cuello. También controla funciones vitales como la respiración. Las sustancias químicas en él se producen, ayudan a mantener el ciclo del sueño y vigilia, ¿verdad? Que en algún momento es esta parte. O sea que es la que actúa en una forma de poder llevarnos a la parte del sueño, ¿verdad? Entrarnos en una parte de vigilia, o sea, hasta que estamos como que suspendidos o pausados, ¿verdad? No todo nuestro cuerpo en su totalidad, pero sí una gran parte, ¿verdad? Que es como que la parte de cuando tenemos, por ejemplo, un piloto automático ahí, ¿verdad? Estamos prácticamente suspendidos, pero sigue trabajando en los demás órganos, ¿verdad? Hay órganos que están prácticamente descansando, pero hay otros que siguen trabajando, ¿verdad? El bulbo raquídeo desempeña algunas funciones como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Contiene todas las vías sensitivas y motoras. Aquí habla de la presión arterial, ¿verdad? Por ejemplo, los que padecen de presión arterial, puede ser que el bulbo raquídeo está prácticamente teniendo un tipo de dificultad, y por eso es que en algún momento pues nuestra presión arterial pues se trastorna. Esto tiene que ver por muchos factores, ¿verdad? Por muchos factores. Es el que nivela la respiración, ¿verdad? La respiración, ¿verdad? Tiene que ver también con los latidos del corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo va conectado uno a otro, ¿verdad? Formación reticular es importante psicológicamente porque ahí se lleva a cabo los procesos de la conciencia, la atención y el dormir. Actúan como centro de excitación para que los mensajes se registren en la conciencia. Los anestésicos funcionan desactivando sus neuronas y así el paciente no sienta dolor, ¿verdad? Ese es el que nos ayuda prácticamente a la parte del dolor, ¿verdad? Pero cuando hay una situación de anestesia, lo que hace es que se desactiva esto o se duerme esto para que en algún momento pues no contengamos dolor. Lógicamente, cuando pasa una parte o un proceso de anestesia, y cuando la anestesia está prácticamente pasando, esto puede volverse a activar, y es por eso es que en un momento comenzamos a sentir nuevamente el dolor, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una operación, vamos a sentir ahí el dolor de la operación. Mesencéfalo es una extensión de tallo cerebral, contiene varios núcleos sensoriales y motores, así como fibras sensitivas. Ahí se alojan los centros del sistema visual y movimiento de los ojos y auditivos. Su función es vital ya que permite que el organismo se mantenga en excitación y alerta, ¿verdad? El mesencéfalo, que es prácticamente una parte vital para la
parte de, de lo visual, ¿verdad? Y el movimiento, ¿verdad? De los ojos, que ese es el encargado de que pueda funcionar esa parte. El prosencéfalo consta de dos grandes hemisferios que rodean el tallo encefálico y estructuras en las regiones centrales de los hemisferios, ¿verdad? Aquí lo podremos prácticamente tener. Y el cerebro, su estructura física no es lisa, presenta muchos pliegues. Los más grandes reciben el nombre de cisuras y permiten dividir el cerebro en 4 lóbulos, los cuales participan en funciones sensoriales y motoras. Lóbulo frontal, habla y motricidad muscular esquelética, que es prácticamente todos los movimientos. Y el lóbulo parietal, área motora y sensorial. Lóbulo temporal, sistema auditivo. Y lóbulo occipital, el área visual. Entonces aquí está la parte de los 4 lóbulos, que ya lo vamos a ver más adelante, donde es donde se van dividiendo y cuál es la función prácticamente de estas 4 partes del cerebro. Anteriormente, pues en otros cursos, como nosotros ya lo trabajábamos, pues trabajábamos con un cerebro prácticamente ahí de res, ¿verdad? Para poder ver y para poder prácticamente visualizar los 4 puntos de los lóbulos. Hacíamos un taller aquí en el colegio donde prácticamente trabajábamos, por ejemplo, el poder partir, por ejemplo, el cerebro de una res, por ejemplo, que es bastante similar a la de un ser humano, ¿verdad? Lógicamente, para los que van a seguir medicina, pues allá en sus distintos escuelas, universidades, van a tener la parte de la práctica. Por ejemplo, en la parte de forense, vamos a ver todos estos órganos de una manera pues más explícita, si lo queremos ver desde este punto, ¿verdad? Como lo trabajamos con la res aquí en el colegio, partíamos las diferentes partes del cerebro, hacíamos pues un análisis, hacíamos una investigación. Lastimosamente hoy no lo podemos hacer presencialmente, ¿verdad? Lo vamos a hacer desde otra forma, ¿verdad? Que podamos prácticamente tener ahí en cuenta esta parte. Vamos ahí con la parte del PDF 22 o el PDF 3 que aparece ahí. Para ir casi que terminando, el tálamo parte del núcleo central del cerebro que traduce y dirige los mensajes del exterior a las zonas correspondientes del encéfalo, los sentidos de la visión, audición y corporales, ¿verdad? Que en algún momento poseen canales ahí, que era lo que ya prácticamente visualizábamos en esta parte. Se los voy a compartir aquí para que podamos seguir viendo. Y tenemos el hipotálamo, se ubica debajo del tálamo, en el cielo de la boca, rige la motivación y la emoción y al parecer interviene en la conducta sexual. Regulación térmica, el acto de dormir, la ingestión de alimentos y líquidos, en la agresión y en la expresión de emociones. Tiene conexión con la hipófisis, ¿verdad? Que en algún momento ese es lo que se encarga el hipotálamo, ¿verdad? Sistema límbico sirve para como sitio de unión entre la corteza cerebral y las partes más internas del encéfalo. Las actividades instintivas recaen en este sistema, interviene en la organización de las acciones que regulan el hipotálamo, contienen estructuras indispensables para crear recuerdos, sentir placer y sobre todo en la agresión. También intervienen en la conducta motivacional y emocional, ¿verdad? Es la función del sistema límbico, ¿verdad? Que en algún momento se da esta parte, ¿verdad? Los hemisferios cerebrales son sedes de lenguaje y en el pensamiento abstracto están formados por una corteza exterior gris compuesta por neuronas, fibras y con mielina. La mielina prácticamente es, por ejemplo, el líquido que contiene, por ejemplo, una neurona, por ejemplo, en su núcleo celular o dentro de las ramificaciones tanto de axones como de dendritas, que ya vamos a ver más adelante cómo se compone prácticamente una neurona y cuál es la función de la neurona, por dónde recibe y por dónde prácticamente manda la información, ¿verdad? Los hemisferios derechos se especializan en las actividades no verbales y espaciales y controlan la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo se especializa en actividades verbales como hablar
y escribir se encarga del lado derecho del cuerpo. O sea que el cerebro funciona en viceversa. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente, por ejemplo, el izquierdo o el derecho maneja prácticamente el izquierdo, y el izquierdo prácticamente maneja al derecho. O sea que trabajamos en una forma de cruz, ¿verdad? Prácticamente así trabaja nuestro cuerpo. O sea que si somos derechos, nuestro hemisferio izquierdo es el que trabaja en esa parte, ¿verdad? O si somos izquierdos, trabaja prácticamente viceversa. O sea, es algo sorprendente cómo es que trabaja prácticamente nuestro cerebro, ¿verdad? En esta parte. Sigamos en esta parte porque tenemos muy poco tiempo ahí. Ganglios basales, grupo de estructuras de sustancias gris de las profundidades del cerebro. Tienen la responsabilidad de ayudar en el control de las respuestas motoras. Integran y coordinan los principales movimientos involuntarios, ¿verdad? Que es lo que trabaja prácticamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro es grandioso, ¿verdad? Es un cerebro totalmente, pues, ¿cómo les explico? De una manera sorprendente, ¿verdad? A diferencia de como lo veíamos, por ejemplo, en la parte de filosofía, y para los que no reciben filosofía, a diferencia de los seres, o por ejemplo de los animales, nosotros somos seres pensantes, seres que trabajan por medio de la lógica. Los cerebros, por ejemplo, de los animales, pues pueden ser parecidos, pero ellos contienen la parte del instinto, ¿verdad? De las pulsiones, ¿verdad? Mientras que nosotros también lo contenemos porque podemos trabajar por instinto, por pulsiones, pero tenemos una opción y tenemos la parte de la lógica, ¿verdad? Del pensamiento crítico. Y es ahí donde nos diferenciamos del resto de especies, ¿verdad? Que nuestro cerebro es grandioso, funciona de una manera extraordinaria, funciona con pequeños, ¿cómo les dijera yo? Rayos de luz dentro de las neuronas, y las neuronas se pueden ver microscópicamente, pero tenemos millones y millones prácticamente de neuronas que son las que nos sirven para poder prácticamente hacer todos los movimientos que hacemos a diario. Mover esta mano, mover este pie, cerrar los ojos, respirar, comer, mover la cabeza. Todo esto que yo estoy haciendo, el cerebro lo piensa y lo manda a velocidad de luz, o sea, no está esperando. Cuando hay una lesión, ese es el problema, ¿verdad? Porque el mensaje va más lento, ¿verdad? Por eso es que una persona que tiene mala su pierna, ¿verdad? Y la mueve despacio es porque hay una interrupción ahí de información entre neurona y neurona, ¿verdad? Que es lo que puede provocar que esta persona pues actúe de esta forma, ¿verdad? Vamos con la última parte ahí de nuestro PDF. Tenemos ahí entonces el sistema nervioso periférico, que es lo que ya vimos ahí en el mapa, ¿verdad? Es una de las segunda gran división del sistema nervioso, conecta con los órganos y los músculos conduciendo mensajes hacia el sistema nervioso central, y desde él está formado por axones largos y dendritas. Está compuesto por el sistema somático y autónomo. Ya vimos el sistema somático. Se compone de las neuronas sensoriales que conducen mensajes al sistema nervioso central, y también de neuronas motoras que conducen mensajes de este sistema a los músculos esqueléticos. Este sistema se especializa en el control de los movimientos voluntarios, o sea, todo lo que yo estoy haciendo ahorita voluntariamente, moviendo mi pierna, moviendo mi mano, haciendo una serie de cosas, el sistema nervioso somático es el que está funcionando, ¿verdad? Es el que está trabajando. Y el sistema nervioso autónomo regula las glándulas y los músculos lisos e involuntarios. Transmite mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos internos. Interviene en funciones digestivas, circulatorias, respiratorias, y es importante en la conducta emocional. Actúan independientemente de la conciencia. Se dividen en dos partes. Simpática, ¿verdad? Que ya vimos, su función básica consiste en activar el organismo, se localiza en la médula, que es lo que hablábamos, en la parte cuando hay una situación de estrés. Y la parasimpática, su función consiste en relajarlo y en restaurarlo en los niveles normales de activación o excitación como una unidad en momentos de estrés. Activa las glándulas del sistema endocrino y las suprarrenales, ¿verdad? Esas son las que van a activar a la hora de que en algún momento ha estado el ser humano
en una situación de estrés, ¿verdad? Por eso es que es importante en algún momento, pues, que cuidemos prácticamente este sistema. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Lo podemos cuidar como normalmente nos bañamos, ¿verdad? Cuidamos nuestro cuerpo físicamente, pero nuestras partes internas también necesitan de un cuidado. Necesitan de estar relajados, necesitan de no entrar en estrés, necesitan de estar en una forma de que no podamos ingerir, por ejemplo, alimentos o bebidas que puedan causar el llevar prácticamente a este tipo de enfermedades, ¿verdad? Como el Alzheimer, como el Parkinson, que son enfermedades que nos pueden afectar con los años venideros, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer es una persona que tiene pérdida de memoria, ¿verdad? ¿Por qué hay pérdida de memoria? Porque ha habido una muerte masiva de neuronas dentro de nuestro cerebro. Entonces lo que hace es que hay espacios en blanco, por ejemplo, en nuestro cerebro, donde no hay conexión, por ejemplo, de neuronas. Y eso hace que muchas veces estas personas pierdan sus recuerdos y nuevamente vuelven a recordar, pero es por periodo, ¿verdad? Y esto puede ir aumentando al momento de quedar prácticamente en blanco. Por ejemplo, estar aquí, está en un momento de estar observando y al rato pues ya se le olvidó. O sea, ya es más... como le dijera yo, la enfermedad ha avanzado mucho más. Con la parte del Parkinson es un movimiento involuntario, por ejemplo, de alguna mano, está normalmente temblando, o de un pie, ¿verdad? Hay interrupción también de información, hay muerte de neuronas, ¿verdad? Que están afectando. Puede ser muchas veces esto provocado por el tabaco, por las drogas, ¿verdad? Por la cafeína. Esto puede añadirse o en algún momento ser uno de los principales elementos que ayuden a que estas enfermedades progresen. Y a lo mismo vamos con las enfermedades mentales, ¿verdad? Que esto podría ir aumentando en algún momento y en algún momento causándose por este tipo de actividades, ¿verdad? Por eso es que es importante que tengamos una buena salud mental, ¿verdad? Como ya lo veíamos, antes teníamos yo creo que el profe Josué trabaja este curso con los de quinto, en la parte de salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, la gimnasia cerebral que podamos darle, ¿verdad? Podemos darle mantenimiento a nuestro cerebro, ¿verdad? Hacer que en algún momento pues pueda descansar, no matar, por ejemplo, neuronas. La próxima semana vamos a trabajar con nuestro tema de las neuronas y con eso vamos a entrelazar esta parte tanto del sistema nervioso como el sistema nervioso central, que sería prácticamente el cerebro, lo que sería el sistema nervioso y la parte de las neuronas, ¿verdad? Que es bastante, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Cómo es que en algún momento funciona cada parte de nuestro cuerpo y es a través, por ejemplo, de estos sistemas, ¿verdad? Que en algún momento pues ya los mencionamos, ¿verdad? Y que nos ayudan prácticamente a hacer todas estas acciones, ¿verdad? Por eso es que es importante que nos cuidemos, ¿verdad? De accidentes, que nos cuidamos a través de todo lo que comemos, ingerimos, porque en algún momento esto se desgasta, se deteriora, y entonces es ahí donde comienzan las enfermedades, ¿verdad? Hay personas avanzada y no tal vez tan avanzada edad, que por ejemplo ya se les olvida todo, ¿verdad? La mente de ustedes es nueva, fresquecita, está en pleno desarrollo, entonces tenemos que cuidarla. Un niño recién nacido, un niño de 3, 4 años es una mente nueva, es una esponja viviente. Todo lo que llega a su vida lo absorbe y lo hace suyo. Por eso es que los niños, si se les explota en algún momento en la parte de educación, es un niño en potencia, porque está absorbiendo todo el conocimiento. Bien, vamos a dejar hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? El tema es bastante extenso. Todavía nos faltan tocar algunas cosas, pero espero que en algún momento vayamos comprendiendo cada una de las acciones. Vamos a dejar entonces hasta ahí, chicos. Les deseo un feliz día a los de cuarto.